Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes para continuar nuestro ciclo de videos referentes al cálculo de movimientos de tierra, utilizando una sección obtenida a través de AutoCAD. Lógicamente que la progresión de esta metodología que vamos a ir desarrollando va a servirnos para desarrollar una aplicación independiente en el cual nosotros capturemos datos de una libreta de secciones transversales y nos calcule como resultado el área de corte y el área de terraplén, ¿verdad? O sea, todo el procedimiento que venimos siguiendo de alguna forma va a tener múltiples funciones, múltiples resultados, múltiples ayudas, nos va a permitir entender muchas de las cosas que realizamos, sobre todo aquellos que se dedican a la topografía, al cálculo de volúmenes, al movimiento de tierra, pues de alguna manera les puede ayudar a simplificar algunas actividades o cuando tengan una necesidad muy específica que el método gráfico de AutoCAD no los pueda resolver o necesiten valores numéricos que a veces es tan necesario de esa forma, puedan manejarlos a través de Excel, ¿verdad? Esa es la intención. A veces hay que leer datos para hacer una proyección muy específica, muy particular, que el AutoCAD no les va a poder permitir hacerlo porque ustedes están basándose en un proyecto numérico. Y aquí es la manera que vamos a ir viendo cómo leer una parte del AutoCAD y luego cómo regresamos datos al AutoCAD de ser necesario, ¿no? Entonces es todo el mecanismo que vamos a estar tratando de dilucidar, ¿no? Bueno, la vez anterior vimos todos esos puntos y encontramos una función que se llama extrae X y otra que se llama extrae Y en nuestro video pasado. Y nos permitían leer estas coordenadas que vienen en modo texto y que fueron recopilados del AutoCAD, ¿verdad? Esta es información obtenida de AutoCAD. ¿Cómo lo obtuvimos? Mediante el comando list, ¿no? List. Entonces, esta información la obtuvimos del AutoCAD a partir del comando list. Y creamos una función que nos permitiera leer esto, porque esto es un texto, para que luego lo pudiéramos graficar. Aquí vemos la parte, está dividida en dos gráficas, porque hay una parte que vimos en el video pasado, vimos esta parte en donde leímos estos datos, pero no lo logramos graficar. Bueno, pues la gráfica es muy sencilla. Utilizamos para ello, voy a mostrar por aquí, utilizamos para ello, ¿sí? En este caso, el comando insertar y luego esta gráfica que es gráfica de dispersión XY y elegimos esto, ¿no? Elegimos aquí. Una vez que elegimos ese tipo de gráfica, nosotros vamos a seleccionar los datos que vamos a querer incluir. En este caso, los datos del terreno, aquí se dan cuenta, son estos del X y estos del Y. Simplemente por eso la ventaja de eso es esa gráfica, ¿no? Y luego le anexé las otras partes, la otra parte, ¿no? ¿Por qué está dividido en dos partes? Porque quiero que nuestro algoritmo nos permita en un momento determinado manejar esta parte que nos sale normalmente cuando usamos el comando list de AutoCAD. Nos da un número determinado de puntos y luego nos aparece esta leyenda: pulse intro para continuar. Le das intro y te siguen sacando otra secuencia de puntos y luego te puede volver a colocar pulse intro para continuar y así se va sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso,
nosotros vamos a manejar eso. Voy a mover esta parte para acá, ¿no? Para que no nos confundamos o no confundamos a la hoja de cálculo. Bueno, entonces, en este sentido, lo que queremos es no trabajar con números tan grandes, porque una sección transversal no tiene números tan grandes, ¿no? Aquí estamos viendo que los números son de 358.550 y en el eje Y dice 1.997.297, ¿no? En esta parte. Entonces estamos viendo números demasiado grandes y que en un momento dado no son convenientes para que nosotros manipulemos información porque les puede generar errores. Yo tuve un error porque la capacidad de las de doble precisión era excedida cuando hacía una multiplicación. Para poder obtener las áreas venía yo haciendo unas multiplicaciones y de repente la capacidad de la variable para ser almacenada dentro del Visual Basic se rebasaba, ¿no? Si bien en nuestra hoja de cálculo sí lo podía yo manipular o manejar convenientemente, no ocurría lo mismo si yo lo intentaba manejar en el Visual Basic, ¿no? Entonces lo que hicimos, la mejor solución que hicimos es trasladar los ejes y pasarlos a unos ejes más manejables. En 0, 0 para empezar en este punto y así todo en positivo en el primer cuadrante poder volcar la gráfica. Aquí ya están estas dos partes ya están incluidas acá. Y miren que el número llega nada más de 0 a 200 y acá de 0 a 1 metro. O sea que esta es una cantidad muy minúscula de alturas. Es un terreno pues con poco desnivel. Realmente estamos hablando de 1 metro en 200 metros. ¿Sí? Este es un nivel casi plano prácticamente, ¿no? En 200 metros baja 1 metro. Entonces sería el 0.5% más o menos. Más o menos. Bueno, entonces, bajo ese esquema, ¿cómo hacemos la traslación? ¿Cómo hacemos la traslación? Primero que nada debemos encontrar el mínimo valor de las X. Eso lo voy a hacer aquí, en un dado momento, lo voy a hacer aquí. El mínimo valor de las X y el mínimo valor de las Y, ¿no? Lo voy a hacer aquí en Excel para que ustedes lo vean. Y luego lo que vamos a hacer, sigue siendo la función extrae, ¿no? Que va a jalar datos, como dije, de esta cuerda, de este string, de esta información alfanumérica, ¿no? Y los va a convertir en números que se pueden manejar en una columna. Bueno, entonces voy a obtener el valor mínimo de cada uno de ellos, de cada una de las columnas en X y en Y, y simplemente para calcular las nuevas coordenadas trasladadas al valor original le voy a restar el mínimo. Al valor original le voy a restar el mínimo. Y entonces eso lo repito para cada una de las celdas. Al valor original le resto el mínimo. Y así me voy con todas las X. Y lo mismo hago con las Y, ¿no? El valor original, que era le resto el mínimo y de esa manera los tengo ya trasladados a esto. Y entonces ahora la gráfica que están tomando de aquí es de estos datos. Pero bueno, mi intención en este caso, mi intención no es que lo hagamos manualmente como lo estamos haciendo acá, sino que queremos que el programa lo haga por nosotros. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo lo hace el programa, ¿no? O cómo lo vamos a hacer nosotros que lo haga el programa. En esta ocasión no voy a irlo escribiendo paso a paso, sino les voy a describir lo que yo ya hice. Entonces, vamos a colocar control y F8, perdón, al F8.
Sí, por ahí, como estoy grabando, parece ser que el grabador también tiene estas teclas programadas y por lo tanto no me dejó acceder directamente. Pero bueno, ya que le pusimos al F8, entonces ya le podemos poner ejecutar. Y miren que ya lo ejecutó. La cuestión es muy rápida, no necesité buscar mínimos acá. El programa leyó los datos, de hecho los leyó de acá de manera original, los convirtió, los extrajo primero así como hicimos acá, pero internamente, a tal grado que si yo borrara, bueno, vamos, ahorita los voy a borrar esos datos para que ustedes vean lo que se hace. Y sin embargo sí me da los valores. Miren que aquí es estos valores, ¿no? Voy a cambiar la gráfica, la voy a referir para acá, a estos valores, para que no se me mueva ahorita que voy a hacer los cambios, ¿no? Ven que no se movió la gráfica porque los valores son igualitos, son idénticos. Miren, aquí 31, 31, aquí es 0 y aquí es 0. ¿Sí? Son idénticos, nada más que esto los generó el programa y esto lo sacamos con las formulitas, ¿no? Pero imagínense que yo no hubiera sacado estos primeros datos, no están, aquí no hay gráfico porque pues yo borré ahorita esto, pero sin embargo yo quiero ver, voy a borrar estos que lo generó el programa y le voy a decir al programa, al F8, a ver, permíteme, voy a hacer una pequeña pausa para que, a ver, ya está. Tengo problemas con que tiene programada la tecla esa y ahorita a ver si se lo quito en un siguiente paso, ¿no? Y yo le pongo ejecutar y miren que automáticamente me ejecutó, la gráfica volvió a ser la misma, pero yo no tengo estos valores, o sea, no los está tomando de aquí. Los leyó de dónde, de acá, porque aquí no están siquiera y tampoco están acá. Entonces lo leyó directamente de estos datos y luego los vació acá, ¿no? Ahora sí voy a regresar las fórmulas para que no quede ese gráfico así de esa forma, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que lo hace. Vamos a ver cómo es que lo hace. ¿Dónde lo vamos a ver? Nos vamos a ir a programación en Visual Basic. Ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué es la primera? Estas son las funciones que desarrollamos en el video pasado de función extrae X y la función extrae Y, ¿no? Eso ya los que no lo han visto les recomiendo regresar al video previo. En este caso, el procedimiento se llama lee el terreno natural, ¿no? Lee TN, lee terreno natural. ¿Qué hace este programita? Programa que lee los datos del terreno natural y solamente sirve para leer los datos, pero también los está escribiendo. Ahorita vamos a ver cómo los escribe, cómo hacemos para que los escriba también dentro de nuestra hoja de cálculo, porque vimos que aparecieron ahí, ¿verdad? Vimos que aparecieron. Entonces, vamos a ver cómo se le hace. Primero que nada, tenemos que apartar o reservar unos casilleros para nuestros datos en X y para nuestros datos en Y. Los del terreno natural en X y terreno natural en Y, ¿verdad? Esos datos, yo estoy poniéndole 250 datos. Realmente aquí hay menos de 250, si nos damos cuenta. Realmente va del número 4 al 38, eso quiere decir que hay 35 valores acá, pero hay dos valores que no son estos dos valores, este es pulse y este es pulse, esos no cuentan, pero vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Sí? Esta parte, vamos a verla aquí, nosotros le vamos a insertar, voy a poner aquí que se vaya al fin, aquí voy a ponerle una instrucción, un comando que se llama fin, ¿sí? Una línea que se llama fin y luego voy a colocarme por acá y le voy a poner que me mande un mensaje
un mensaje, una caja de mensajes donde me dé el número de datos que encontró, número de datos del terreno natural, ¿no? No es con mayúscula acá, es terreno natural. Entonces, esto, y luego que se vaya a finalizar, para que no hagamos todo, ¿no? Nada más para que no hagamos todo. Que se vaya al fin, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Lo que sucede es que si bien sabemos que hay 35 renglones utilizados, ya los habíamos visto en el contador de Excel. No lo vieron, creo. Aquí, si vemos esto, son de aquí hasta acá, dice 35 datos, ¿no? 35 números de celdas. Aquí son 35 datos. Pero estos no cuentan. Entonces, si dos no cuentan, serían 33. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo. Y vemos qué pasa. Aquí nos mandó esta leyenda que dice 33, ¿no? Quiere decir que no contó los datos que no eran correctos, ¿cierto? Entonces, no los contó. Está trabajando perfectamente bien nuestra aplicación. Ya logramos hacer que funcione esto. Bueno, entonces, a ver, vamos otra vez al F8, ejecutar, y ahí me dice 33, ¿no? Está contando bien, está contando bien. Vamos a regresar nuevamente, se nos está haciendo ya muy tarde este video. Vamos a regresar nuevamente y vamos a ver, a explorar el video, qué es lo que hace, ¿no? Ya vimos que contó bien. Y lo está haciendo así. Primero reservamos un lugar para 250 datos. Luego inicializamos dos variables. La primera variable va a contar las líneas, ¿sí? Y va a empezar de la línea 3, aquí, porque cuando yo le sume 1, tomará el dato 4, en la línea 4. Por esa razón lo tengo configurado de esa manera. Bueno, entonces, y con este valor J voy a llevar los subíndices porque los voy a ir metiendo dato por dato, lo voy a ir metiendo aquí en las X o en las Y del terreno, ¿no? Voy a utilizar una variable que le llamé flag, es una especie de bandera que dice que indica si hay datos o no. Mientras haya datos, la bandera va a estar levantada en true, en verdadero, ¿no? La bandera va a estar levantada, hay más datos, quiere decir hay datos. Cuando nos topemos con que ya no encontró datos, que es una celda vacía, entonces ya no hay datos. Y si ya no hay datos, entonces ya no necesita continuar. Esa es la idea de esto, ¿no? Que haga eso. Entonces, dice aquí que vamos a iniciar a contar. Aquí es un ciclo de instrucciones, el do. Do es un comando que nos permite encerrar un ciclo de instrucciones y se cierra en loop, ¿no? Por aquí debemos tener el loop. Aquí está el loop, ¿sí? Aquí cierra este do loop, ¿no? Aquí abre, inicia un ciclo de instrucciones y aquí el loop vuelve al inicio del ciclo hasta quedar sin datos. Va a estar dando vueltas hasta que la bandera del flag dice que haga el loop mientras el flag sea verdadero, ¿no? Si el flag es falso, entonces se salta el ciclo y continúa con las instrucciones que estén abajo. Entonces, en esto va a estar ciclando. Le voy a poner aquí un tab para que se note que están dentro del ciclo. Esto está dentro de un ciclo. Sí, esto está dentro de un ciclo. Y aquí está el loop. Así, de esa manera es más práctico, ¿verdad? Así se ve que aquí abre y aquí cierra, ¿sí? Aquí abre y aquí cierra. Entonces cada ciclo lo tengo
con sangría, ¿no? Una sangría para que lo podamos ver. Entonces lo primero que debo hacer es incrementar en 1 la línea. ¿Por qué? Porque lo tengo en 3 y quiero leer a partir de la 4. Entonces le aumento un 1, una línea más. Ahí empezó el contador, aquí estaba inicializado en 3, pero acá cuando empezó a trabajar ya tiene el valor de 4. Se volvió 4. Y valía 3 y ahora más 1 vale 4. Esta operación no es una operación matemática, es una operación que se aplica en computación y que sirve para ir acumulando valores, ¿no? Igual la J, el subíndice estaba en 0 y ahora el subíndice va a valer 1. Entonces mi primer dato, o sea, x1, es el que vamos a encontrar. Dice, el dato leído se lee ¿de dónde se lee? Del rango A, I, pero I vale 4, del A4. A4, aquí está leyendo. En el A4 tenemos el valor que dice en el punto, ¿no? Así, en el punto. Eso es lo que tiene esta línea, tiene ese valor, ¿no? Ok, entonces va a leer de este rango en el Excel el valor y se lo va a asignar a dato leído. Ahora dice, si el dato leído está vacío, aquí le había puesto una trampita por si se necesitaba probé para 20 datos a ver cómo funcionaba, ya lo borré. Entonces dice, si el dato ya está vacío, si cuando lee hay un vacío, entonces apaga la bandera y dice no hay datos. Con bajar la bandera o ponerla en falso, quiere decir que ya no hay datos, ya se acabaron. Pero en este caso, si hubiera datos, como es el caso de que está leyendo el I4, la línea 4, entonces en este caso dice aquí que lea la parte izquierda de ese dato que leyó, o sea, la parte izquierda, en este caso va a leer 5 posiciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Leyó 5 posiciones de esa variable y en esas 5 posiciones revisa si lo que leyó es pulse. ¿Por qué? Porque estoy buscando si no se trata de esta línea. ¿Sí? Aquí lo pregunto, si las 5 líneas dicen pulse o si la bandera dice que no hay datos, si no es pulse, si no dice pulse, las primeras 5 letras no dicen pulse y la bandera no dice que no hay datos, entonces extrae X. ¿Se acuerdan de la función que nosotros hicimos que se llama extrae X? Bueno, aquí la estamos utilizando. Le decimos que al dato leído le extraiga X y ese valor de X se lo va a asignar al XJ, que es 1. La primera es 1. Y si también extraiga los datos de Y y se los traiga y se los coloque a Y1, porque ahorita J vale 1. Si no fuera así, en este caso, si la bandera estuviera apagada o dijera pulse, entonces lo que va a hacer es quitarle un 1, le va a quitar un dato, ¿sí? Porque acuérdense que este dato no cuenta, entonces se lo vamos a quitar, ¿sí? Ahora, una vez que hizo esa operación, pregunta, ¿la bandera está levantada? Y si está levantada o está, entonces regresa con I más 1, que sería 5, y J más 1, que sería 2, y vuelve a hacer el proceso, y así va a llevarse todos los datos a guardarlos en esta variable X y en esta variable Y, todos los datos. Y a la vez, el J va a llevar acumulando, el J, como va a ir sumando, va a acumular el número de datos que vamos contando. Así que al final del loop, cuando ya termina, el número de datos que hay del terreno va a ser J. Aquí vamos a asumir que el valor último que le quedó a la J es el número de datos del terreno. Y de esa manera ya sabemos cuántos datos tenemos del terreno. Es más fácil trabajar conociendo el número de datos, aunque nosotros no lo veamos, ¿verdad? Aunque ya vimos que sí funcionó, hicimos una prueba y vimos que eran 33. Bueno,
el siguiente paso, el siguiente paso, en este caso, a ver, aquí me perdí tantito, se me había bloqueado la computadora. El siguiente paso está aquí. Vamos a buscar el valor mínimo. Ya los datos ya se encuentran en la memoria de la computadora, ya los subimos, están en las variables X y Y. En estas dos variables se encuentran nuestros datos, ¿no? Bueno, para sacar el valor mínimo de X, ¿sí? Es esta parte que tenemos para acá. Esta fracción de programa es la que vamos a utilizar para la búsqueda del valor mínimo. Para ello, asumimos que el número mínimo es una cantidad muy grandísima. Primero vamos a asumir un número muy grande. El número mínimo es un número muy grande. Así que cuando encontremos un número que es menor a ese número tan grande que estamos dimensionando aquí, de más de 100 millones, ¿y por qué le puse un valor tan grande? Porque acuérdense que estábamos trabajando con valores muy grandes. Estamos trabajando con valores que van de 1 millón. Entonces yo necesito poner algo que esté por encima de ese millón para que cuando mi programa lo encuentre, diga, ese valor es menor que el 100 millones que yo tengo, ¿verdad? De otra manera, nunca va a encontrar un valor menor, ¿sí? Entonces necesitamos tener primero una referencia muy alta para que empiece yo a buscarlo y sustituirlo, ¿verdad? Entonces voy a empezar en el sentido X, voy a empezar a checar, ¿sí? Desde el primer dato, desde igual a 1 hasta el último dato del terreno natural, son 33, acuérdense. Entonces, pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser hasta 250 datos. Pero aquí, ahorita tenemos 33. Entonces, si X1, X2, X3 fuera menor que ese número, ¿sí? Este número que hemos definido, entonces dice que el número mínimo se convierta en el menor que encontró en ese momento. Y así va a ir buscando, va a dar una vuelta, va a dar otra vuelta, y cada vez que encuentre un número menor que el que tiene en memoria, lo va a ir sustituyendo hasta que se quede con el menor de todos los menores, ¿verdad? En este caso. Entonces, la corrección o la traslación o el valor de X para trasladar es ese número mínimo que se encontró. Lo volvemos a hacer utilizando otra vez un número mínimo muy grande para el sentido Y, porque este es en el X y este es en el Y. Aquí se vio con el X y aquí veríamos con el Y. Esta es la variable Y que contiene los valores que hemos leído de nuestros datos. Son valores como estos, de 1 millón y cacho, ¿verdad? Bueno, volvemos acá. Entonces, también una vez que lo encuentre, lo va a asumir y lo va a indicar acá. ¿Ok? Por último, aplicamos la traslación. Ya tenemos la corrección en X y la corrección en Y. Y ahora vamos a aplicar la traslación mediante, desde el primer dato, le vamos a ir restando la corrección. Como lo hicimos aquí. Le vamos a ir restando la corrección. Como esta fórmula que está aquí. Le vamos a ir restando la corrección en este caso, ¿no? Aquí está aplicándose la traslación y luego vamos a mandar esos datos, dice, desde la línea, desde igual a 1 hasta el último dato, lo voy a mandar a la línea I más 40, como es 1 y vale 1 al inicio, pues sería a partir de la línea 41, que es esta. A partir de la línea 41 en la columna F y en la columna G, podemos ver aquí en la columna F y en la columna G vamos a poner el valor de X y el valor de Y, todos los datos y luego ya finalizamos. Ese es lo que hace el proceso. Nos llevamos exactamente media hora de clases y podemos ver con al F8 y le decimos ejecutar y tenemos aquí nuestro terreno natural trasladado. De esa manera ustedes pueden hacer sus traslaciones del terreno cuando tengan datos muy grandes o que los quieran convertir a datos que se encuentren más manejables, ¿verdad? Las secciones normalmente se sacan con valores pequeños de X y Y, los menores en este caso hasta negativos, porque los que están a la izquierda del eje y los que están a la derecha, ¿verdad? Pero en este caso estamos trabajando ahorita puros positivos.
Pero igual, de la misma manera como hicimos esta dinámica, pueden ustedes hacer la dinámica para centrarlos en un eje teórico. Ya luego lo vamos a ver porque el trabajo de las secciones con que queremos nosotros concluir esta primera etapa antes de utilizar la misma función para estabilidad de taludes, necesitamos primero entender muy bien todo el proceso que hemos estado siguiendo. Bueno, no se olviden de darme like, no se olviden de compartir, no se olviden de invitar a sus amigos y suscribirse, sobre todo suscribirse. Nos vemos en el siguiente.